En este episodio nos acompaña Juliana Trujillo, psicóloga, mamá y una integrante de la familia Morada. Una mujer que se describe a sí misma como un ser viviendo una experiencia terrenal y espiritual, un ser de luz. La invité para tener una buena charla sobre cómo su vida se ha transformado como profesionista estando cercana a OmniLife, sus aprendizajes en las escuelas de hombres y mujeres y, aún más importante, sobre su experiencia con los procesos de cambio tanto en su vida como en la de la gente. Estás escuchando Transmutando, episodio 008. Platícame, si te quieres presentar, como quién eres tú, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre es Juliana Trujillo y me gusta definirme como una mujer, como un ser humano, más que viviendo una experiencia. Muchas personas dicen como que, estamos viviendo una experiencia espiritual en un cuerpo humano, bueno, toda esa confusión. Yo lo veo como, soy un ser viviendo una experiencia más terrenal, pero realmente soy un ser así como con mucha luz, y no solamente yo, Juliana, sino todos nosotros, que obviamente en el camino he transitado por sombras, por matices, por muchas cosas, pero me gusta definirme a grandes rasgos así. Pues soy casada, tengo hijos, tengo una profesión, pero realmente lo que me ha enseñado la vida es que nada tiene que ver esto con lo que yo realmente soy, porque de alguna manera a veces incluso hago el ejercicio de, si tengo hoy amnesia, si hoy por algo pierdo mi memoria y se me olvida dónde nací, qué nacionalidad tengo, cuál es mi profesión, quién es mi pareja o mi familia, me despierto un día y pasa esto, ¿qué quedaría de mí? O sea, si quito todas estas etiquetas, ¿qué quedaría de mí? Entonces me gusta pensar que pues, soy un ser de luz, aunque suene muy pretencioso, pero no lo es, porque realmente así, eso es lo que creo de todas las personas que estamos en este planeta, y que estoy en este plano y estamos justamente como para acordarnos de esa esencia natural que tenemos, que es como súper noble, súper bonita, súper abundante, pero que de alguna manera las historias nos han ido como haciendo que lo apaguemos, que lo olvidemos, que no podamos vivir esa realidad. Me gusta sentirme como un producto no terminado, sino en proceso justamente de evolución todo el tiempo. Entonces no puedo decir mis características personales son esta y esta, sino que estoy ahí como en el proceso de pulirme como ser humano y en un camino. O sea, no hay ya estás Juliana. Aquí está, aquí se quedó y quedó definida en esta, no sé, en este avatar, sino que ya es un proceso que se ha ido también mi esencia como desarrollando, ampliando con las diferentes experiencias de vida, las diferentes etapas, las diferentes personas, los diferentes países también en los que he podido estar viviendo y conociendo gente. Me he ido transformando poco a poco y estoy totalmente en transformación, en constante evolución. Qué padre, ¿no? Te felicito. Creo que yo comparto mucho con esa visión de qué somos. No digo, eso es lo que tú eres, pero tengo muchas cosas en similar contigo, ¿no? Estos seres de luces que... Porque luego, no, es curioso este paradigma de, digo que está muy bien, pero es como que nuestro cuerpo es una cosa y nuestra alma es otra, y como si nuestra alma habitara nuestro cuerpo, lo cual es bonito porque de alguna forma se habla de que tenemos un espíritu, ¿no? Uh-huh. Que no nomás somos lo que somos y cuando morimos nos terminamos, pero al mismo tiempo es que no nomás, tampoco hay una separación, ¿no? El todo es el todo, y esa visión que tú tienes me parece maravillosa. Y dijiste algo que a mí me gusta mucho pensar, es recordar, dijiste recordar, uh-huh. Usaste la palabra recordar, y yo en algunos episodios, ya lo dije varias veces, quizás estoy un poco obsesionado con el concepto, es que yo creo que no obviamente aprendemos, pero no aprendemos, recordamos. Uh-huh. O sea, que todo lo que somos, ya somos, y tenemos el potencial de ser todo lo que ya somos, uh-huh. Aunque suene como redundante, ¿no? Pero creo que cualquier persona, y eso es bien padre porque en OmniLife lo repetimos mucho, todas las personas son merecedoras y todas tienen la capacidad de ser la mejor versión
de sus vidas, ¿no? Obviamente en factor entra el querer, el poder, todo lo que tienes que hacer, trabajar para poder potenciar quién eres tú durante tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero es como si todo está a nuestra disposición, si realmente lo queremos. Uh-huh. Y por eso no aprendemos, sino recordamos que somos capaces de eso, ¿no? Y tú lo mencionaste y me llamó mucho la atención. Sí, y a veces cuando hablamos de estas cosas, muchas personas tal vez tienen la idea de que estamos hablando de otras vidas, reencarnación, cosas de estas, lo cual yo no voy a emitir ahorita ningún juicio al respecto. Sin embargo, si lo quieres ver muy, muy simplista y muy desde la biología, pensemos cómo venimos a este mundo. O sea, somos una microcélula, ¿sí? Que se une con otra célula totalmente con toda la información para crear todo un ser humano, ¿sí? Luego empieza un desarrollo del corazoncito, de la espina dorsal, de una inteligencia que nadie la está, o sea, no lo estás haciendo tú. O sea, yo cuando mujer me embarazo no digo, hoy que mi bebé le salga el corazón, ahora voy a hacer a voluntad que le crezca el ojito, nada, o sea, no, ni te enseñan, es una inteligencia. Tienes que pensar así para que se forme así el bebé, pues es... Exactamente. Entonces, es una inteligencia. Hay una inteligencia, llámala como cada quien quiera llamarla, uh-huh. Pero una inteligencia mucho más grande que nosotros que está, pues, construyendo todo, creando todo, y si ese potencial, esas pequeñas células, crean un ser humano, y luego tú, como ser humano, estás conformado de... Me encanta este número porque lo aprendí de uno de mis maestros, más de 3 trillones de células, cada una inteligente, cada una con la capacidad de reproducirse, morir cuando hay que morir, respirar, sacar lo que no le corresponde, unirse con otras. 3 trillones de células, pues imagínate el potencial que tenemos como seres humanos. Entonces, definitivamente, sin irnos como a la parte súper filosófica y esotérica, somos en potencia una maravilla. Totalmente. O sea, una maravilla. Y no estoy hablando, soy Juliana, o sea, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, somos una maravilla realmente. Y lo olvidamos. Entonces el trabajo es simplemente recordarlo. Que eso también es una parte bien interesante, ¿no? Es por qué lo olvidamos, ¿no? Es como esta misión, ¿no? De nacer en este cuerpo, en esta vida, sin caer, como dices tú, quizá en capas más espirituales o místicas, pero en esta realidad, y que parece que es una misión, ¿no? O sea, justamente es como si nos dijeran, eres el todo, pero es importante que lo vuelvas a aprender, que lo vuelvas a recordar, ¿no? Porque luego en el proceso de recordar, creo que es cuando tienes esos momentos de serendipity, de fascinación por entender que eres capaz de recordar y que eres capaz de grandes cosas, ¿no? Así es. Juliana. Me queda así como en... Sí, perdón. Y platícanos un poco de tu profesión, Juliana. Y quizá, para dar contexto a quienes no te conocen, porque sé que mucha gente de la familia OmniLife te ubica, uh-huh. pero no todos, uh-huh. Que platiques un poco tu historia de por qué tú y yo estamos aquí sentados el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se unieron los puntos? Exactamente, cómo hubo sincronestino, ¿no? Y cómo se juntaron los puntos. Está increíble, pues hace más de 24 años, bueno, yo soy colombiana, allá está toda mi familia, y hace 23, 24 años, pues mis papás estaban justamente, como creo que muchos de los empresarios de OmniLife llegan a OmniLife, ¿no? Buscando una oportunidad, queriendo tener un cambio de vida, con 4 hijos chiquitos que mantener. Yo era la mayor, pero yo estaba pequeña todavía. Y pues llega OmniLife y obviamente, pues como muchos de las personas que conocen todo lo que es la empresa, la filosofía, nuestra vida cambia totalmente. Y cuando digo que cambia es como sin caer en el cliché de, oh, sí, tu vida va a cambiar. No, son cosas reales, tangibles, y no es no fue algo como de discurso, sino que realmente mi mamá se sentía enferma, se mejoró. No había recursos suficientes para sostener a los 4 hijos, tuvieron los recursos suficientes y lo sobrepasaron y pudimos tener acceso a muchas cosas
mis hermanos y yo, que en otro contexto, en otra manera, no hubiéramos podido tener acceso, por ejemplo, a una educación de calidad, a viajes, a muchísimas cosas. Entonces, de alguna manera, desde muy joven y desde antes de entrar a estudiar mi carrera, yo ya traía instalado el chip OmniLife, visto desde Colombia. Obviamente, yo desde ahí veía OmniLife y, por supuesto, a tu papá, Jorge Vergara, como la gran aspiración, ¿sí? De que, wow, la empresa que nos cambió la vida, un gran líder que sigamos. Y sin estar en el mismo país, pues como una ilusión de estar cerca, ¿no? De que increíble estar cerca de OmniLife, qué increíble poder vivir muchas de las cosas que hemos aprendido en eventos, transmitidos de voz a voz, como lo decimos, con otras personas, y que eso hizo que yo tuviera una juventud diferente. ¿Sí? El que haber llegado OmniLife a nuestra vida realmente permitió que yo tuviera una juventud pues con más esperanza, ¿no? O sea, yo entré a la universidad como con muchísimos sueños, con muchos ideales, con muchas ilusiones. Recuerdo perfecto que muchos profesores decían, yo estudié psicología, y era desde semestre 1 de, pues a ver cómo van a hacer, porque trabajo no hay. Y para los psicólogos las cosas no están muy bien remuneradas. Entonces yo decía, ¿qué esperanzas? O sea, estaba yo primero, segundo semestre, yo con toda esta ilusión, y era el discurso. Pero como yo tenía la contraparte en mi casa y con todo el universo Omni, fue como muy rico vivir este proceso de, no pasa nada, yo tengo proyectos, sé que la vida es grande, que la vida es abundante, que se pueden hacer muchas cosas, y tuve la fortuna de vivir como este proceso. México siempre me llamó la atención, incluso antes de OmniLife, ¿no? O sea, era como desde muy chica. No sé si a todos los colombianos les pasa, pero obviamente tenemos mucha influencia mexicana, de la música. Nos parecemos muchísimo, Ajá. muchísimo. Entonces era como que, ay, México, hay que ir, tengo que conocer, qué rico ir a hacer una especialización allá. Y por cosas de sincronicidades, conozco a mi esposo a través justamente de un viaje de OmniLife, al amor de mi vida. Yo también traía un sueño como guardado en mi corazón desde hace muchos años de pertenecer a un proyecto de OmniLife, que eran en esa época, en ese entonces, las escuelas de hombres y mujeres. Y todo yo siento que todo se confabuló para que de alguna manera tomara la decisión de venir a experimentar lo que es estar en México y estar cerca a OmniLife. Esto pasó hace pues, más de 14 años, 15 años. Y para terminar de responder la pregunta de por qué estamos aquí hoy, han pasado un montón de cosas, y OmniLife me vuelve a traer siempre. Qué padre, Juliana, qué bonito. Y dijiste algo que me hiciste acordarme así, me transporté en el tiempo. Mucha gente no sabe porque no es algo que platique mucho, pero yo durante un tiempo estudié licenciatura en Historia Universal en la Universidad de Guadalajara de aquí. Y no porque yo quería ser historiador, o sea, no realmente, pero me fascina la historia. Y en las tardes me iba a estudiar la licenciatura y la estudié a la mitad. Nunca tuve, digamos, todo el deseo de decir me quiero licenciar. Para mí era como un extra. Decía, bueno, trabajo en las mañanas y en las tardes me doy el tiempo para estudiar y seguirme pues, cultivando y adquiriendo conocimientos. Y teniendo una excusa para leer, sobre todo. Además dije, bueno, qué carrera más completa que la de historia, ¿no? Donde aprendes de alguna forma de todo, porque tienes que leer básicamente y investigar, ¿no? Y me acuerdo muy bien que el primer semestre yo estaba muy sorprendido también, porque todo era negativo, no hay empleos para historiadores, es una carrera, o sea, yo decía, bueno, o sea, los que me deberían de estar diciendo bienvenido a la carrera de historia y todo, me decían todo lo contrario. Y yo, pues como tú, no tenía esa presión porque yo sabía que no me iba a dedicar. Bueno, tú sí te dedicas a tu profesión, pero siempre pensando, pues, ¿cómo no? O sea, ojalá hubiera más historiadores o más psicólogos en puestos públicos, ¿no? Qué grande sería, imagínate, el secretario de Desarrollo Social que pues tuviera una carrera en psicología, ¿no? Entendiendo al ser humano, o bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Ojalá y hubiera más gente con alguna
profesión humanista en diferentes puestos. Pero bueno, me hiciste recordar de justo ese pensamiento. Y qué padre que lo mencionas, porque algo que creo que tú y yo platicamos que estaría padre compartir es como cuando se te presenta en la vida ciertos valores. O sea, yo creo que la gente, hoy estamos viviendo tiempos complejos en mi punto de vista, porque estamos en esta etapa en donde estamos llenos de información, pero al mismo tiempo parece ser que no estamos procesando esa información. Veo muchos chavos con carencias de valores, con falta de carácter, de valores, de un sentido. Y no quiero decir que lo que digamos es lo que tenga que ser, o porque OmniLife lo dice es porque así tiene que ser. Pero creo que si algo a ti y a mí nos puede conectar es el hecho de que crecimos con una red de valores, ¿no? Y coincide que esos valores pues, fueron los valores de OmniLife, de mi padre, ¿no? Siguen siendo, bueno, para mí obviamente siguen siendo mis guías, y para mucha gente, gente como tu familia, ¿no? Y gente como tú, que a pesar de no ser empresario de OmniLife, te tocó vivir esta historia paralela, y que hoy en día en lo que tú estás haciendo, pues eso te ha inspirado y te ha llevado al conocimiento que has tenido el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú cómo estamos viviendo este 2021 con esta... yo siento que cada vez es más difícil distinguir estos valores que son universales, que, por ejemplo, te puedo decir uno muy sencillo que mencionamos, ¿no? Eres capaz de cualquier cosa, ¿no? O sea, si realmente te empeñas y lo quieres y te esfuerzas por lograrlo, eres capaz de cualquier cosa, independientemente de lo que te digan tus maestros en la escuela, ¿no? Exactamente. De que no vas a ganar porque esta profesión es... Imagínate que es limitado ese pensamiento. Ya te están diciendo que el conocimiento que vas a adquirir no te va a servir, ¿no? Y que no va a haber oportunidades, cuando hoy en día pues estamos viendo un despertar bien interesante en la gente, cada vez un interés más por el desarrollo humano, por diferentes corrientes de la psicología, cursos en línea. O sea, que ahorita qué mejor oportunidad. Si la gente es difícil que se movilice para tomar un curso en un lugar, un espacio físico, pues ahora desde su casa... Ahora ya no hay límites. Exacto, ¿no? ¿Cómo ves todo eso, Juliana? ¿Qué percibes y cómo estás siendo tú hoy en día, ¿no? Como lo que eres, y ya nos platicaste que eres tú. El exceso, lo que decías del exceso de información, para mí es algo totalmente preocupante, porque además hay exceso de información, pero poca profundidad, ¿no? O sea, como que ahorita hay muchos expertos, y si lo hablo, por ejemplo, desde mi profesión, que es profesión de ayuda, que es profesión de salud mental, emocional, incluso hasta espiritual, bueno, hay una cantidad de expertos, ¿no? Entre comillas, y de gente que de pronto llega a querer transmitir una idea, pero no es de la profundidad que merece. Y efectivamente, creo que ahora hay mucha confusión en valores, en principios, y no lo estoy hablando como desde la parte moralista, ni mucho menos, sino que creo que todos los seres humanos necesitamos unas bases en las que pararnos, o sea, algo en que creer, algo que nos sostenga. Y incluso muchas veces cuando me preguntan, por ejemplo, en procesos, bueno, de coaching, lo que sea, de cómo me equilibro y es que no sé qué decisión tomar, yo, ¿dónde estás parado? O sea, ¿quién eres? Lo primero es, ¿quién eres? ¿En qué crees? O sea, ¿qué es importante para ti? Y listo. O sea, no hay más que tal persona me dijo, lo que está de moda es esto. Si hablamos de los jóvenes, pues ya sabes, ¿no? Las redes sociales es ahorita es algo bien complicado de manejar, pero realmente no es que las redes sociales o la juventud o simplemente se magnifica lo que tú ya eres. Ahorita hay muchas herramientas para magnificar lo que ya somos, pero si no hay como un principio básico, y yo creo que eso fue como la fortuna de haber, pues obviamente, conocido la filosofía OmniLife y haber nacido en la familia que nací, ¿no? O sea, desde mi familia ya había, creo que conectaron con OmniLife porque ellos mismos se estaban cuestionando, esto no puede ser la vida, o sea, la vida tiene que ser algo más. No puedo estar trabajando de sol a sol y a duras penas salir, ¿no? Hablemos de la parte económica, que eso es una de las partes, ¿no? Pero de muchas, o me esfuerzo mucho y tengo 4 hijos y quiero darles experiencias, oportunidades, y esto es lo que me ofrece. ¿Por qué? Porque vivimos en tal país, o porque, no sé, en el caso de mi papá decía, pues él no terminó sus estudios, entonces la típica era, no tienes oportunidades porque no tienes estudios.
Entonces nazco en una familia con esta visión de decir, esto no puede ser, o sea, no puede ser esto la vida. Y llega OmniLife a confirmar que sí es cierto, esto no es lo único que hay en tu vida, puedes hacer esto y esto y esto, y puedes creer en esto, y puedes expandir tu mente y expandir tus límites. Entonces, pues ancla en mí una posibilidad muy grande de decir, claro que esto soy, estas son las cosas importantes para mí, estos son mis valores. Cuando hablo de valores es más que morales, es qué valoro, qué es importante para mí. Mi salud, mi familia, el impacto social y tal cosa. No sé, estoy hablando como en general de lo que para mí es importante. Y de ahí, o sea, las decisiones que tome, incluso los proyectos en los que participe, tienen que honrar esas líneas, esos valores. Si no los honra, es donde viene la que tanto llamamos incongruencia. O sea, a veces las personas dicen, es que tienes que ser congruente, tienes que pensar, decir, actuar de la misma manera. Pero realmente la congruencia viene de ese eje que tenemos, que deberíamos tener, de autoconocimiento, saber quién soy, qué me importa en la vida. Cuando yo sé eso, cuando yo tengo claro esos dos aspectos, todo lo demás para mí es ¿cómo se dice? Como ornamental, ¿no? O sea, hoy estás aquí, estás en esta empresa, bueno, no me refiero como a una empresa como tal, pero no sé yo. Hoy estoy en México, mañana estoy en Colombia, otro día estoy en Costa Rica, un día doy un curso en una parte, otro día en otra, y un día no hay nada, ¿sí? Un día estoy en mi casa, como ahorita en pandemia, que decidí, me quedo en mi casa, me quedo con mis hijos, pauso todo y sigo siendo yo, porque sé que quién soy y que me importa. Pero cuando en el exterior, que es lo que está pasando, y ahorita que tú tocabas el tema de los jóvenes, nuestra identidad está puesta en lo que está afuera, en el reconocimiento, incluso pues en las modas, en los amigos, en si soy de aquí, si soy de allá, si tengo tal nacionalidad o si tengo tal estatus. Cuando mi identidad está puesta afuera y medio me mueven lo de afuera, adentro hay un vacío. O sea, es el tal llamado vacío existencial. Ya no sé si me fui por otro lado, pero... No, está interesantísimo. Como que agarré el hilito y me fui. Está bien interesantísimo incluso te voy a ver si todavía nos podemos ir más profundo. A mí esto que dijiste de la congruencia me pareció maravilloso porque justo a veces estamos, creo, muy preocupados con este tema de la congruencia, como decir, quiero cambiar mi vida, y lo he visto en mucha gente, que ve a esa gente que está deseosa de cambiar su vida y que sabe que hay ciertos vehículos que te ayudan a ser mejor persona, pero que los ejecutan sin verdaderamente tener un proceso interno como el que tú describiste, quizá, que dices, ¿quién soy yo? Para saber si esto que quiero hacer realmente computa con lo que soy, ¿no? O sea, yo he encontrado que últimamente, sobre todo, que la congruencia es no nada más decir, es por ejemplo decir, quiero ser honesto, ¿no? O quiero ser disciplinado, ¿no? Y entonces un día, pues no fuiste disciplinado o no fuiste honesto, entonces ya no eres honesto, ya no eres disciplinado, ya no eres congruente. ¿Sí explico? O sea, desde una versión muy simplista, parece ser que congruente es que si dices que eres esto, tienes que serlo todo el tiempo. Y yo creo que cuando decidimos mejorar una parte de nosotros, se abre un camino, y ese camino quizá nunca se cierra y se desarrolla constantemente, pero por lo menos es algo que tú quieres y persigues y constantemente estás buscando, y si no lo haces de la manera que a lo mejor tú mismo te autoexiges, no pasa nada, pero en ti está en la búsqueda de eso, y eventualmente es como también esta frase que me gusta mucho, que es fake it until you make it, ¿no? Fíngelo, y no fingir de mentir, no se trata, se trata como decir, bueno, a lo mejor no soy esto, me hace falta esto, pero voy a hacer como que sí lo soy. Y eventualmente, por estar en la búsqueda de ser esa persona que tú quieres ser, pues te terminas convirtiendo en esa persona. Entonces, la plasticidad de nuestro ser es maravilloso, porque sí te permite
A mí esta frase de, es que la gente nunca cambia, me parece muy cobarde. La gente por supuesto que cambia. Hay diferentes detonadores de cambio, para bien, para mal. Hay cambios conscientes o cambios inconscientes. Pero, tú lo dijiste, somos seres con, que son un trillón de células, un trillón de células. 3 trillones. 3 trillones de células. Digo, no las he contado, pero eso me han dicho. Sí, bueno, que todos los días se mueren y renacen. O sea, nuestro cuerpo está en constante muerte y renacimiento, ¿no? Sí. Mutamos constantemente, entonces decir que no podemos cambiar es ir en contra de nuestra naturaleza. Por supuesto que podemos cambiar. ¿Qué es lo que nos limita el cambio? Pues precisamente, primero creo que la primera limitación es pensar que no podemos cambiar. Porque de ahí ya estás poniendo un cerco mental, emocional, energético y te puedes ir a otros rollos, ¿no? Estás queriendo estancarte, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho, y yo también, viste que yo también me fui, pero me gustó mucho esto que dijiste de la congruencia, porque nos ha tocado ver gente que llega con muchas carencias, y lo has visto estas historias de muchas carencias, pero de muchas ganas de querer transformarse, ¿no? Y que muchas veces creen que para transformarse es que ya lo tienen que tener. Y yo lo que digo, en resumen, es que no necesariamente lo tienes que tener. Con el puro hecho de que lo quieras, y que es una parte de ti, es un deseo de búsqueda, ya intrínsecamente lo vas a tener y eventualmente lo vas a poder desarrollar hasta un potencial grande, no sé cómo lo puedo decir, hasta donde tú quieras, ¿no? Exacto. Deseo ardiente, y son semillitas, porque de repente cuando queremos hacer cambios, que te digo que es uno de los temas que a mí me apasiona, porque justamente veo a veces esa imposibilidad de las personas de decir, voy a cambiar, pero realmente lo tomo la decisión y voy a generar acciones, compromisos, un proceso interior, porque definitivamente el cambio empieza, sé que suena muy cliché, pero realmente no hay manera, o sea, no, el proceso no puede ser al contrario, el cambio sucede en tu mundo interior y se refleja en tu mundo exterior, pero ese bloqueo para yo tomar la decisión de cambiar mi vida, viene justamente del miedo que hablábamos hace un rato, a salir de lo que yo ya conozco, de lo que... en estos días leí una frase en un libro que me estoy leyendo que me está encantando, que decía, a veces preferimos quebrarnos que movernos. O sea, como rompernos que movernos. Entonces, el ser humano es el único ser de la naturaleza, aunque pertenecemos a un cosmos enorme, una galaxia, un sistema solar, un planeta, vete de lo grande a lo chiquito, hasta el neutrón de tu célula, que todo el tiempo está moviéndose. Y todas las plantitas se mueven, se mueren, vuelven y nacen, se secan, el pajarito pone su huevito. O sea, toda la naturaleza fluye normal con el cambio. Y el ser humano, por algo que tenemos que se llama, pues, como mente consciente, que nos lleva a lugares maravillosos, pero también nos limita, es el único ser que se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque moverte a otro lado, implica un gasto de energía adicional, implica un esfuerzo diferente e implica crear algo nuevo. Entonces, a veces es más fácil, como lo típico, es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y yo no cambio porque me da miedo qué versión o qué va a pasar de mí si yo hago este cambio. Hay una pregunta que usamos mucho en coaching, es, si haces esto que quieres hacer, lo que sea, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? ¿En quién te vas a convertir? Y muchas veces, cuando cuestionamos eso y nos damos cuenta, pues es que no es tan grave, va a ser mejor, abrimos la mente a que sí quiero cambiar. Pero si no nos hacemos la pregunta, muchas veces nos quedamos con la idea de, no, y si el otro que llega no me gusta mucho, mejor me quedo con este que conozco, este yo conocido, el de siempre, el que tiene estos patrones repetitivos y no me encanta, y mejor así, porque lo otro me implica abrir otros caminos. Y yo creo que una de las cosas bonitas que yo he aprendido en mi life y sigo aprendiendo es que si no nos atrevemos a cambiar, no hay progreso. O sea, es como, no sé, ahorita, por ejemplo, con todo esto de la pandemia y todo, y la manera como OmniLife evolucionó rápidamente a otros contextos, a otros tipos de eventos, a otros formatos, y fue como fácil, lo que llaman las empresas líquidas, ¿no? Las que
se renuevan fácilmente, sigue siendo para mí como un ejemplo de, pues, eso pasa en una gran empresa y pasa también en tu ser, en tu corazón. O sea, no tiene que ser, como es lo chiquito, también es lo grande. Entonces, el miedo a no, como perder mi identidad o a perder lo que yo creo que soy o mi zona de confort, es a veces lo que nos tiene como ahí atados a cambiar. Pero yo también digo, si no estamos con la intención de cambiar todo el tiempo, ¿para qué estamos en este mundo? O sea, no puedo concebir como una vida estática, ni como ser, ni en mi pareja, ni en mi familia, ni en un negocio, ni en una sociedad, ¿sabes? O sea, si todo lo estático se echa a perder, ¿sabes? O sea, es como lo que se queda quieto. Hasta el agua estancada se Ponle el echa agua, a perder, el agua más vivo, ¿no? Lo mismo, o sea, nosotros como seres humanos, si nos quedamos quietos, nos echamos a perder. Entonces, y somos agua. Entonces... muchísima agua. Entonces... Hoy, digo, para entrar al tema de miedo, que ya lo acabas de mencionar, y a ver qué piensas tú y también qué nos dice la psicología de eso. Yo, por lo que entiendo miedo desde una perspectiva muy, digamos, biológica quizá, el miedo es algo que tenemos desde nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Es algo que no lo podemos evitar, que es incluso un mecanismo de supervivencia, ¿no? Si no me equivoco, el miedo está almacenado en nuestra parte posterior del cerebro, ¿no? En el cerebelo, si no me equivoco, es donde almacenamos el miedo. Y esa es una de las partes más antiguas del cerebro, ¿no? Desde que supuestamente somos reptiles. ¿No? Por eso se llama el cerebro reptiliano. Porque es el que almacena el miedo, es el que dice respira, es el que dice llora cuando naces, o sea, cosas que, como hablamos hace rato, pues que nadie te enseña, ¿no? Que ya venimos, es el software que ya viene de fábrica en nuestro cerebro. Y el miedo tiene una función. La función es, sobre todo cuando éramos más primitivos, pues sacarnos de peligro, ¿no? Si yo tengo miedo, pues no me caigo al precipicio, si hay fuego y me quema, me hace daño, pues el miedo me ayuda a no volverme a quemar, no dañarme, si me correteó un león, o un dientes de sable o lo que tú quieras, en algún momento, y tengo miedo, pues entonces desarrollo mecanismos. El miedo es una fuerza, es una energía natural que existe y que, no sé qué piensa esto, pero uno es no pelearse contra el miedo, es entenderlo. Yo entre más y nunca dejas de aprender, porque creo que el miedo tiene muchas manifestaciones y siempre es entender que no importa qué tan desarrollado estés, siempre vas a tener alguna especie de miedo en algún momento, pero que eso también, si lo capitalizas, si lo conviertes en una energía motora, pues justamente el miedo puede ser una señal de cambio, una señal de, si te da miedo esto es porque hay que hacer otra cosa. Cuando hay personas que desafortunadamente el miedo pues genera todo lo contrario, ¿no? Que las limita, que las vuelve perezosas, desmotivadas, e incluso hasta casos extremos, pues deprimidas, totalmente con problemas existenciales, con vacíos. Y creo, a mí me parece bien interesante cuando uno va entendiendo el proceso del miedo. Primero es como quitarle el velo a este gran monstruo que nos imaginamos y lo empiezas a formar, empiezas a entender porque aparte cada quien tiene un miedo diferente, ¿no? Claro. Todos compartimos ciertos miedos, el miedo a la muerte, el miedo, tú lo mencionaste hace rato, pues a perder a mis hijos, incluso hablaba con una amiga hace unos días y hablábamos de eso, es que la muerte, pues sí, es que no le tengo tanto miedo a la muerte, sino la muerte de mis seres queridos. Sí, pero el miedo es a la muerte, independientemente de quién, hay un miedo, ¿no? Entonces, yo lo que vi, lo que aprendí de mi padre y aprendí de OmniLife durante mucho tiempo es cómo vencer el miedo, primero quitándole ese velo, desenmascarándolo, entendiéndolo, y luego poniéndolo a tu favor, sabiendo que el miedo va a estar ahí siempre. Y si tú lo logras identificar, pues a lo mejor es tu mejor compañero, porque siempre te va a avisar cuando estás en una situación de frente a un cambio, pues lo primero que se va a accionar es el miedo. Entonces tú ya sabes que cuando hay miedo es porque estás frente a una oportunidad de cambio, ¿no? Exacto. Sí, dijiste muchas cosas que me fui como pensando en diferentes cosas
y una de esas es, efectivamente el miedo es un reflejo natural del ser humano, ¿no? O sea, es una respuesta adaptativa del ser humano, si lo hablamos como desde la parte psicológica, y lo que sucede es que el miedo se va convirtiendo con los aprendizajes en otro tipo de elaboraciones ya más mentales, ¿no? O sea, una cosa es esa respuesta instintiva a protegerte, a atacar. Cuando hablas del cerebro reptiliano, pues efectivamente uno de los grandes objetivos del cerebro reptiliano es atacar y huir. Ujú. O sea, atacar y huir en todo su contexto. O sea, cuando, por ejemplo, nos enojamos con alguien y lo que hacemos es atacar, es porque el cerebro reptiliano es el que está trabajando. Es el más primitivo, es el que está aquí. Entonces, es el que más rápido se oxigena y se activa. Por eso a veces el tema de respira para calmarte, no sé qué, pues para que se oxigene el resto del cerebro, ¿no? Pero el miedo está ahí. Se va elaborando con la vida y con las experiencias y con la sociedad a otros contextos que ya son los miedos que llamamos irracionales en psicología, que ahí es donde ahí es donde están los limitantes. Los irracionales quiere decir que sientes la emoción del miedo, o sea, la logras, incluso en tu cuerpo reacciona, ¿no? Si tenemos miedo, palpitaciones, puede ser un vacío en el estómago, que te sudan las manos, sientes todo y dices, tengo miedo, pero a cosas que no han sucedido y no tienen potencial de suceder. Como me acuerdo mucho de tu padre, que una vez en un viaje nos estaba, gente, ya él agarraba, no sé, la gente en los eventos, ya ves que hacían como unas juntas o una reunión siempre en los viajes. Entonces empezaba como a entrevistar a la gente y cuenta, ¿cómo te ganaste el viaje? Y tenía miedo. Y una señora decía, es que yo no quería venir, pero yo vine porque Jorge me dijo, si no vienes te quito el código. Y dice, me dio mucho miedo. Entonces era así de que me dio más miedo que me quitaran a venir, pero la señora ni siquiera se había bajado del barco, ¿no? Llevábamos como 5 días en el barco. Entonces me acuerdo de mucho de este ejemplo porque para mí, o sea, a mí me impactó mucho porque no va a pasar. Entonces le decía, te va a salir un tiburón por la regadera de la cabina, ¿no? De la cabina. Entonces, eso como que me marcó porque yo decía, sí es cierto, ¿cuántas cosas imaginamos, soñamos que van a pasar? Y si yo digo esto, y me responden así, sí. Ahí es donde viene el miedo paralizante y es donde pues hay que meterle como ya el imaginario, acción, ¿no? También, todo ¿no? lo que son los miedos irracionales. Pero efectivamente, lo que decías no se trata de, no, pues no tengo miedo, sino a ver cómo lo agarro, me lo pongo así como lo asumo y digo, sí tengo miedo, pero aún con este miedo me voy a lanzar. Yo tuve muchísimo miedo cuando me iba a venir a vivir aquí a México, a Guadalajara. O sea, créeme que yo pasaba por esa sala de abordaje y yo así, las piernas me temblaban. Muchas personas me han dicho, yo no me hubiera ido de mi país por nada del mundo, ¿sabes? O sea, muchas personas me han dicho, ¿por qué te fuiste? O sea, aquí, en ese momento tenía, digamos, toda una vida armada. Pero para mí fue como esa metáfora de, aún con miedo, tomo una decisión y camino. Y me pueden temblar las piernas. Y me puede en ese momento, si lo hablamos, por ejemplo, de una persona que se lanza a dar una conferencia o a romper cualquier miedo, no quiere decir que porque lo está haciendo ya no sintió el miedo. Lo que quiere decir es que esa fuerza, esa energía, ese impulso, en lugar de jalarme y anclarme a la silla, lo uso porque finalmente es una energía. O sea, es un impulso de energía, lo uso para salir, ¿no? Yo me imagino que, no sé, los deportistas sentirán miedo cuando van a salir a jugar, los pilotos sentirán cierta adrenalina cuando van a volar. O sea, creo que decir nadie nunca siente miedo, pues sería como... No existe. Pues me gustaría conocerlo. bueno, a lo mejor un tema ahí neurológico que a lo mejor está desconectado ahí el miedo, porque sí creo que hay unos tipos que dices, este cuate no tiene miedo. O sea, estos cuates que por ahí un documental, nomás me acuerdo el nombre del documental, que está maravilloso, que es la historia de un chavo que sube una pared de escalar sin protección, sin cuerdas, sin nada. Y dices, oye, es que este cuate, y lo hace a la perfección. Obviamente no nomás porque no tiene miedo. Hay un entrenamiento, hay todo un proceso que él tuvo que llegar para poder subir esa pared imposible de escalar, haz de cuenta. Uh-huh. Pero por otro lado dices, es que este cuate naturalmente nació con un don de no tener miedo, porque es increíble lo que puedes llegar a hacer también cuando logras
quizá no decir quitártelo, pero dominarlo. Entrenar. A mí me gusta como la palabra entrenar, o sea, entrenar, como que entrenar también tus reacciones, tu forma de pensar. Suena reduccionista, pero es lo mismo, o sea, tú tienes músculos, los entrenas en el gimnasio, tienes emociones, tienes pensamientos, todos tenemos pues ciertas tendencias, digamos que nos dominan a veces, que son como automáticas, y simplemente con el autoconocimiento y con conciencia y con diferentes herramientas podemos como, yo digo como mantenerlos más al margen, ¿no? No es como que ya lo quitas totalmente, lo quitas de tu vida, pero sí puedes como mantener más al margen esas tendencias o esos miedos. Totalmente. O sea, esto también se me hace súper interesante. O sea, cómo justamente en este contexto que decimos, sí puedes cambiar, quizá tu esencia, venimos ya con un ser, todos somos seres individuales en este sentido, en donde pues tenemos nuestra personalidad, ¿no? Y somos algunos más enojones que otros más alegres que otros, todos con la misma capacidad de ser, construirnos como nos gustaría ser, pero también con cosas que se heredan, ¿no? En la genética, pues es esto típico que dicen, bueno, es que mi familia, pues somos enojones, ¿no? O sea, bueno, no sé, o somos muy alegres. Pues sí, en la genética hay algo ahí, que una memoria genética que nos, digamos, nos lleva hacia una tendencia. Pero luego están estas prácticas de entrenamiento que también me parece fascinante, porque entrenar el cuerpo, como dices tú, es como un gimnasio. Puedes entrenar la mente también. Y algo, por ejemplo, que yo utilizo para poner así, digamos, una práctica, es cuando siento que logré algo, lo festejo. Y además lo festejo con un gesto, ¿no? Que me hace sentir en una posición que me estimula y que me ayuda a hacer como estos hacks. Me gusta también pensarlo como biohacks, ¿no? O sea, auto-hackearse a uno mismo. Y creo que de lo que tú estás hablando es algo similar, ¿no? Sí. Cómo uno entrena las reacciones para que por lo menos no decir, bueno, no puedo evitar las reacciones. La ira, por ejemplo, que es algo que le sucede a mucha gente, que es explotar o no controlarse, pero cómo cuando te sucede, cómo te entrenas para decir, bueno, me va a suceder, pero ya no reacciono igual, ¿no? Porque ya me estoy entrenando a que cuando me sucede, y eso genera unos cambios importantísimos en uno, ¿no? Porque ya no tienes miedo de lo que va a pasar. Ya sabes que te entrenaste. Y tú, por ejemplo, cuando ves cuánto le toma a una persona generar esos entrenamientos, o sea, ¿qué varía entre persona a persona? ¿O crees que si alguien se dedica a un determinado tiempo en entrenar estas cosas, puede tener cambios rápidos? O digo, depende también, me imagino, pero perdón, ya no te... Hay cambios No, me encanta. Hay cambios inmediatos. Mira, a mí me encanta y me apasiona muchísimo todo el tema del sistema nervioso. De hecho, pues es una de las cosas que más he estudiado. El sistema nervioso, tu cerebro y sobre todo tu mente inconsciente, que la mente inconsciente es todo eso que no dominamos con la mente racional, pero que está sucediendo. Entonces, la respiración, tú no estás ahorita, no sabes cuántas pulsaciones de tu corazón está pasando, no sabes cuántas neuronas se están conectando, o sea, hay una gran sabiduría que sucede a nivel inconsciente. Mente inconsciente no quiere decir como, o sea, no en el contexto de la conciencia humana, sino estoy hablando como de psicología pura, ¿no? La mente inconsciente. De biología, de anatomía humana, exacto, ¿no? ¿no? Todo lo que pasa dentro de tu ser que no pasa por la parte racional y que es el 95%. ¿Listo? Entonces, a niveles inconscientes, nosotros podemos generar una respuesta, digamos, negativa, entre comillas, con una experiencia de 1 segundo, de 5 segundos. No sé, tuvimos un evento traumático, algo, no quiero hablar aquí como de cosas feas, pero algo fuerte. Y en ese momento, una persona puede generar un circuito y toda una respuesta neuronal, neurofisiológica y comportamental de cada vez que, no sé, que ve un carro, una persona con estas características. Un perro, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente de niño le muerde un perro. Eso es esa buena esa. Es que yo estaba pensando. Dije, no. Pues sí, alguien de niño le mordió un perro y pues ahora ve un perro y ya tiene toda una respuesta. Creas una asociación con un estímulo externo, haces una asociación, eso se llama neuroasociación o anclas en PNL, y generas una respuesta
con un Amarres estímulo. también, ¿no? También le llaman, ¿no? Ah, bueno, eso no lo conocía. Sí, es más místico, pero sí. Bueno, vale. Entonces, digamos que amarres, anclas, es esa Anclas. asociación, esa neuroasociación. Ujú. Entonces, si digamos que esos impulsos nerviosos y esa respuesta se logró hacer en 30 segundos de una experiencia, ese mismo mecanismo tiene el potencial del sistema nervioso y, bueno, del ser humano para hacer cambios inmediatos con las técnicas adecuadas. ¿Me hago entender? O sea, yo he visto en terapias y en intervenciones, por ejemplo, en psiconeuroinmunoterapia, y bueno, algunas herramientas en las que he ido como incursionando y formándome de ahí. Psicoinmunoterapia. Ajá, psicoinmunoterapia. Que, perdóname mi ignorancia, o sea, ¿qué tiene que ver psico con inmunológico y terapia? Está padrísimo, nunca había escuchado. Es una tecnología que creó uno de es un doctor colombiano, con él estuve formándome en PNL hace muchos años, y después de 20 años de ver pacientes de todo tipo, empezó a darse cuenta que habían ciertas reacciones, ciertas enfermedades que realmente eran reacciones emocionales a recuerdos y a cuestiones que habían pasado en su vida. Digo, obviamente, si él lo explicara sería mucho más completo, pero lo estoy diciendo en mis palabras. Sí. Entonces, creó una serie de técnicas para intervenir a los pacientes con parte psicológica, o sea, como la parte de la mente, de cómo funciona, la fisiología, que la fisiología es muy importante. La fisiología es cómo está tu cuerpo, cómo está tu postura, cómo está tu respiración, porque eso modifica muchas cosas. O sea, a veces con un movimiento brusco, pues, suena muy simplista, pero realmente a veces hay cambios que con un movimiento puedes conectar otros circuitos diferentes en tu mente. Entonces, la parte del movimiento y el tema del sistema inmune o como del componente inmunológico, habla de que cuando a niveles como psicológicos, la identidad, el quién soy yo, está directamente relacionado con tu sistema inmune. Wow. Cuando se deprime el sistema inmune, tiene mucho que ver con confusión o con carencias en la identidad o en el yo soy. Entonces, obviamente, bueno, ya él hizo la magia de hacer todo un compendio de técnicas y de cosas uniendo todos estos conceptos. Y lo que yo he visto es, en segundos, poder, no sé, una persona que llevaba mucho sintiendo una depresión porque hace 5 años terminó con su pareja, no sé, cosas así. Hablemos de lo psicológico, generando ciertas herramientas, unas respiraciones, unos movimientos, una secuencia de preguntas que tienen que ver, que van directo a romper como el patrón repetitivo de pensamiento. La persona sale sintiéndose diferente. Y obviamente le hacen seguimiento, porque a veces hay cambios que tú dices, sí, ya cambié, pero realmente vas a la vida real y no sucedió nada. Se hace seguimiento y se hacen protocolos y efectivamente la persona cambió resignificó la situación y eso hace que cambies. Entonces, a tu pregunta de si alguien se tarda o no se tarda, puede haber una persona que se tarde 20 años en hacer un cambio y puede haber quien, por serendipia o por técnica o porque pasó algo otra vez, algo rápido, en 30 segundos puede cambiar. ¿Sabes? O sea, puede pasar algo así que diga y se renueva y se reconecta hablemoslo biológicamente, tus neuronas de otra manera, hacen otro caminito y el mismo mecanismo que usamos para quejarnos, sufrir, estar tristes, estar carentes, es el mismo mecanismo, pero pongámoslo como en metáfora, pero de otro lado de tu cerebro, para crear bienestar, abundancia, felicidad, salud, todo lo bonito. Entonces no hay limitación de tiempo realmente, si logramos como intervenir también con métodos adecuados. Más bien, está padrísimo. Ahí hay todo el potencial, ¿no? Porque la idea era como tratar de llegar a una conclusión esperanzadora de decir, porque yo me puedo imaginar, ¿no? De repente lo veo en mucha gente, es si de por sí ya está el problema, por así decirlo, si le llamáramos esa ancla, ese amarre, esa configuración de tus neuronas, de tus tejidos neuronales, que no te está ayudando. Luego entra otra parte que es, no solamente tengo ese problema,
me mordió un perro y me dan miedo los perros, ahora estoy también agobiado porque no lo puedo cambiar, ¿sabes? Porque no lo sé cambiar. Y me parece fascinante cuando, porque creo que el humano, y tú lo dijiste muy bien en la parte emocional e inmunológica, creo que también en la parte, digamos, racional y de emocional, ¿no? Necesitamos de las dos cosas como parece ser que como que la clave a veces es tanto lo uno o la otra, y cuando nos quedamos muy de un lado emocional, pues no todos los problemas se resuelven desde una parte emocional, ¿no? Uno piensa que un proceso terapéutico o un proceso psicológico, ¿no? Ve al psicólogo. No, porque voy a tocar mis emociones, ¿no? Y hoy en día hay herramientas como la que nos acabas de describir, que me abrió un panorama padrísimo, porque estoy convencido, y lo sé, y no necesito ponerle nombre, pero qué padre que hay algo como lo que nos acabas de platicar, que es un estudio, que es una técnica, o no sé cómo se defina, un protocolo, una metodología, que lo estudia, que lo trabaja. Yo estoy convencido de que, no sé si todas las enfermedades, pero yo te puedo decir, la gran mayoría de las enfermedades que nos atosigan en esta realidad humana en el 2021 son emocionales. O sea, para mí, el COVID definitivamente, digo, no sé si vino de un murciélago, de un pangolín o lo que tú quieras, o lo hicieron en un laboratorio, o alguien estornudó con un camello, lo que sea, pero lo que sí estoy convencido es que es una enfermedad que se agarra del miedo, ¿sabes? Y que hay enfermedades que aprovechan cuerpos que están psico-inmunodeficientes, no sé si eso, ya estoy hablando como si formara parte del movimiento, pero o de la corriente, lo que sea, que ahí se desarrollan, ahí se gestan, ¿no? Yo creo que el cáncer, mucho de lo que no sabemos del cáncer es porque ya lo vemos cuando ya está en su etapa desarrollada, ¿no? Pero no lo entendemos todavía desde dónde comienza. Y cuando comienza son cosas muy sutiles, que pasan en nuestro interior, y que tienen que ver con las emociones. Y que a veces, desafortunadamente, porque también lo creo, no sé qué pienses tú de esto, yo creo que a veces heredamos cosas que ni siquiera nos corresponden, ¿no? A veces hasta cosas de tus abuelos, de tus bisabuelos, que tú dices, oye, pues esta tendencia... bueno, en este programa hay un episodio que saldrá pronto, que está bien interesante, porque hablamos de eso, ¿no? De cómo el alcoholismo se puede heredar hasta tus nietos, ¿no? Y esa, no necesariamente el alcoholismo, sino quizá la debilidad o ser propenso a las adicciones es algo que no se resolvió en el sistema familiar. Totalmente. Y que lo heredaste. O hay veces que tienes problemas con la pareja, que todos tenemos problemas con la pareja, y que no entiendes por qué es el problema. Y puede ser no solamente porque tú dices, bueno, es que en mi casa nunca me criaron así. No, pero habrá que buscar un poco más arriba, porque quizá en la memoria genética familiar hay un tema ahí que nunca se resolvió, que se vivió toda la vida, se amarró. Yo sí creo que estas anclas son tan fuertes que incluso se quedan grabadas en la memoria genética. Y tú a tus hijos... a lo mejor tus hijos no, pero ellos a sus hijos, por ahí se pasó, se estimuló, algo sucede, se dispara, y el problema que yo no resolví en vida lo heredé a mis nietos, y ellos van a tener que hacer algo para deshacer esta ancla, ¿no? Digo, no sé qué piensas de eso. Sí. Yo sí creo que la memoria genética es muy poderosa, y que heredamos cosas que a veces ni siquiera nos corresponden, que no son traumas nuestros, ¿no? Sí. Y que se resuelven, que no hay ningún problema, hay herramientas para resolverlos, pero son difíciles a veces de encontrar, ¿no? Sí, no, y mira, si heredamos el color de piel, el color de los ojos y características físicas, por supuesto que también heredamos memorias emocionales. Claro. O sea, hay una... Memorias emocionales. Memorias emocionales, ajá, como desde las leyes biológicas, bueno, hay como que varias corrientes que trabajan esto, pero efectivamente... ya no es como, incluso, no es que yo creo en esto o no creo, es que realmente está evidente y hay mucha ciencia alrededor, ¿sabes? De, efectivamente, cómo heredamos memorias y cómo eso, a veces puedes tener una memoria de dolor, no sé, por ejemplo, de un bisabuelo, de una pérdida, y nunca activarse. Y hay factores
externos que activan la memoria y años después lo puedes desarrollar. ¿Y pero por qué si a mí antes no me daba miedo esto, tal cosa? No se sabe por qué. Aunque a mí me gusta mucho pensar en que si nos ponemos a escarbar, va a aparecer mil cosas. O sea, siento, y la manera como yo veo también la psicología es, se resuelve lo que va saliendo a flote. Lo demás, pues lo dejamos por la paz de alguna manera, y no porque quiera vivir en la inconsciencia, pero si realmente nosotros nos pusiéramos como a escudriñar hasta el fondo pues tenemos mucho que resolver. Entonces, se va resolviendo pues lo que generalmente, lo que te esté limitando, lo que te esté incomodando, lo que te esté impidiendo desarrollar tu potencial. Que si yo me voy y empiezo voy a investigar mi árbol genealógico, no, sí, mi bisabuela, no sé, la dejó el esposo, ¿no? Entonces es muy probable que a mí, en mi familia, a mí me dé miedo que mi esposo me... abandono, ¿no? Pues entonces ya me voy a volver loca de tanto investigar, ¿sabes? O sea, un poco de el pasado. Yo tengo, es una opinión personal, un poquito de resistencia con la psicología tradicional en ese aspecto, de a veces remover tanto la historia, a veces nos incomoda más que lo que nos potencializa. Qué ¿sí? interesante. O sea, es mi manera de verlo. Sí, hay que ser conscientes y de alguna manera conocer ciertos aspectos, pero pues, no sé, estarte en el psicoanálisis 20 años no es mi filosofía, ¿sí? Yeah. ¿Sabes? No, mía, obviamente respetable, pero yo digo como, ¿qué es lo que queremos? Pues sentirnos bien, desarrollar todas nuestras capacidades, obviamente ampliar nuestros niveles de conciencia, ir a otros ámbitos que de pronto el ser humano ahorita apenas está descubriendo, ¿no? Si nos metemos más como a la parte energética, espiritual, hay muchas habilidades que como seres humanos, pues algunos los han desarrollado y otras habilidades van a empezar a desarrollarse a partir de también todo este cambio a nivel mundial. Entonces, soy de la filosofía de usar esa energía en ir, pues construir más hacia tu futuro que en compadecerte de tu pasado, ¿sí sabes? Es como... esa misma energía, ese mismo enfoque, ese mismo impulso, ¿cómo lo uso para proyectar futuro? Proyectar escenarios posibles, proyectar sueños, bienestar, todo lo que va hacia el futuro. Y a mí me metí como en otro tema, pero es que es algo que me apasiona mucho, y es el tema de la contradicción de es que tienes que vivir el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora. Y sí, es el único momento que tenemos y es donde realmente podemos sentir la plenitud, la felicidad, es aquí. Sin embargo, el tema de saber hacia dónde vas y de proyectar un futuro para mí es fundamental en la plenitud humana. ¿Sí? O sea, es como, de hecho, este mismo maestro que te digo dice, si tú no tienes futuro, no hay esperanza. O sea, cuando uno no ve futuro, o sea, no logra tener perspectiva de futuro, llámate futuro, puede ser mañana o esta noche, ¿no? Al rato voy a llegar y voy a verme con la persona que quiero, o mañana tengo tal proyecto. Pero cuando no tienes esa capacidad de perspectiva hacia adelante, hay mucha desesperanza interior. Y la tendencia a estar pegados al pasado también nos ancla mucho, porque realmente ya puedes modificar el pasado resignificándolo aquí y proyectándolo diferente a futuro, pero ya no puedes cambiar los hechos. Entonces, si vivías el pasado es para resignificarlo y proyectarlo a un futuro. Padrísimo. Ya, no tiene otro sentido de remover el pasado, sino es para proyectar un mejor futuro. No, yo o sea, te escucho con mucha atención y está padrísimo lo que acabas de decir, Juliana, de veras, porque creo que quizá a lo mejor podríamos decir que es mucho más poderoso cuando tú construyes hacia algo positivo, hacia algo nuevo, hacia algo esperanzador, hacia un futuro donde te quieres sentir pleno en el presente, que estar constantemente en la búsqueda del pasado y de qué si mis traumas, aunque si bien, y esta es mi opinión personal, creo que también hay veces que es necesario, ¿no? Que sí es necesario quizá revisitar algo que a lo mejor hay que resignificar, pero solo, quizá la pauta es solo cuando es necesario, solo cuando estás muy consciente que eso es, pero tampoco ir a buscar telarañas y sapos y arañas, nomás porque sí, ¿no? Porque entonces las vas a encontrar y siempre va a haber, y no necesariamente, no es lo más constructivo. Quizás es más constructivo
aprender una nueva herramienta que te va a potenciar más que estar tratando de resolver el pasado, ¿no? Sí. Podría ser eso. Y lo otro, y yo te comparto, y no porque, sin salirnos en al ámbito místico que nos hemos mantenido como muy, muy prudentes en ese sentido. Que tengo ganas, Sí. Así de que ya quiero. Pero bueno, te voy a contar una experiencia, y también adelante, no hay Porque ningún ya problema. sé. Te voy a compartir una experiencia que tiene que ver con la meditación, que muchas veces la meditación inmediatamente se asocia con un tema espiritual. Y lo que te voy a compartir no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es una técnica de meditación. Esta técnica, una de sus, digamos, formas de poderlo aprender es en un curso de 10 días sin hablar. Se llama Vipassana. Y la menciono porque justo uno de los procesos que tú tienes con esta técnica de meditación, que no tiene nada que ver con ningún tema religioso, ni es de mantras, ni de gurús, ni nada, es simplemente aprender una técnica de meditación que te ayuda a profundizar a tu interior y que tú la puedes aplicar para muchas cosas. A mí me ha servido muchísimo, pero una de lo que vas aprendiendo es que justo una de las razones de por qué no hablar durante 10 días, que mira, y lo he platicado con mucha gente, no hablar en 10 días, estás loco, ¿sabes? O sea, es inconcebible para mucha gente y no es fácil, y te lo tengo que decir, incluso a mí que me atrajo mucho la idea de decir, imagínate, no hablar en 10 días, qué rico, ¿no? O sea, como darte el lujo de no tener que hablar y ver qué puede pasar, porque esa es mi personalidad. A mí me gusta explorar eso. Hay gente que le da pavor, ¿no? Pensar que no va a hablar en 10 días, olvídate. Incluso hay gente que entra al curso y no lo hace porque no lo puede hacer, ¿no? En ese momento no lo logra dominar, no estar hablando, ¿no? Pero una de las explicaciones que se dan en Vipassana de por qué no hablar es justamente porque te permite llegar a niveles de conversación más profundo, porque normalmente estamos en la superficie. Y en mi experiencia personal, cuando yo hice esta técnica, y a los cuantos días, porque no sucede de inmediato, pero al cabo de cuantos días, tu conversación interna empieza a tomar una intensidad impresionante y empiezas a bajar a niveles más profundos de tu subconsciente y empiezan a salir cosas, como lo que tú mencionaste, que ni sabías que existían, pero que ahí están y que siempre están, y están como en este umbral oscuro, como que se asoman y no los ves. Y para mí, en mi caso, fue muy sanador, porque logré sacar cosas que sentía que ahí estaban y que no las había podido identificar, y que cuando logré apagar este diálogo externo y convertirlo en un diálogo interno, me permitió pasar la superficie. Es un proceso difícil y yo creo que no todo mundo, no sé si es para todo mundo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sí. Uno quiere tenerlo porque definitivamente, incluso hasta la visualización, porque yo creo mucho en la visualización, son herramientas muy poderosas. Yo en mi visualización de lo que me estaba ocurriendo, veía cómo escarbaba literal, como llegando al sedimento de lo más profundo, ¿no? O sea, como que arriba está esta capa de los problemas muy visibles, ¿no? Es que el otro día me enojé con mi novia, es que el bache que está fuera de mi casa, es que la crisis económica, o sea, como que está esta capa muy visible. Pero luego ya empiezan a entrar otras capas y se empiezan a manifestar cosas como, bueno, es que la pelea que tuve con mi hermano, mi hermana, hace 3 años, sale a la mente. Entonces dices, es que aquí hay un tema que no está resuelto y que está ahí y que no lo he procesado, y ni siquiera tiene que ver con ni sesiones terapéuticas, nada, es simplemente resignificarlo. Decir, pero eso ya lo tengo que, incluso hasta tomar acción, ¿no? Quizá lo que me faltó decirle, pues es pedirle perdón a esa persona, o decirle que me gustaría una disculpa, o decirle que lo quiero, y con eso ya lo resignifico. Digo, lo estoy poniendo muy sencillo, ¿no? Digo, pero creo que es buen ejemplo decir, y ya con eso hay una transmutación, hay una transformación, ¿no? La energía no se destruye, ¿no? Solo se transforma.
No, digo, no sé, yo también ya me fui a otros, pero ¿qué piensas de eso, no? O sea, si bien decimos que no es tampoco tan bueno estar viéndose al pasado, pero ¿qué piensas de repente sí romper un poquito esos umbrales de superficialidad para entrar más profundo y pescar algunos sapos ahí que están en la parte más asentada de nuestro subconsciente, ¿no? Yo digo que si nos lleva a una evolución, a una transformación, todo. O sea, todo lo que lleve a la transformación, a la evolución. Si es para quedarme en el, claro, por eso es, y en la justificación, que es lo que es como psicóloga con lo que me peleo, ¿no? De la mente es tan poderosa y nosotros tenemos una habilidad para justificar nuestras historias y para explicarnos por qué no logramos lo que queremos o por qué no cambiamos o por qué, claro, es que no sé, no, definitivamente por eso es que yo no puedo emprender, no sé, porque mi abuela le pasó tal cosa. O sea, si es para justificar, para bloquear, para simplemente hacerte una historia de limitación, no tiene sentido ir atrás. Si vamos atrás, sanamos, restauramos y transmutamos, y eso nos va a ir ampliando más nuestra visión, permitiendo evolucionar y también tener cada vez más una carga más ligera, porque parte del tema de evolucionar, de crecer y de ampliar nuestros niveles de conciencia tiene que ver con descargarnos un poquito, ¿no? Estar más ligeritos. Hacer espacio. Exactamente, hacer espacio para poder ir a lo que sigue. Entonces, esa sería como es mi manera de verlo. O sea, si te sirve para evolucionar, maravilloso. Si es para quedarte en la justificación, en la explicación de por qué no eres de determinada manera por la historia, creo que no sirve, no funciona. No tiene sentido. No, y hay gente que además, o sea, como que está en un proceso y encuentra esa justificación y se agarra de ahí y no la suelta, ¿no? Entonces ahora, como bien dices tú, y quizás lo estoy repitiendo, es utilizar eso ahora como una muleta, ¿no? Es que claro, yo soy grosero con la gente porque como fueron grosera conmigo, pues yo sufro de ese mal, ¿no? Y te justificas y tú dices, pues no, pues es que como a mí me agredieron de niño, pues entonces yo agredo, ¿no? Uh-huh. Digo, estoy poniendo algo muy burdo, pero sí, pasa en todos los sentidos. Y es que es increíble, así como la mente es capaz de esta plasticidad, de esta transformación, esta transmutación, como tú lo dijiste casi al principio, también es muy terca, ¿no? La mente es como... No es fácil, o sea, quizá una buena conclusión también para la gente que nos vaya a escuchar y que nos esté escuchando, hablando del presente, quizá decir también, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil romper con nuestra terquedad mental, ¿no? Con nuestros anclas neurológicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Va sucediendo como una cebollita. Esa metáfora me gusta mucho. O sea, vas como agarrando otras capas de lo que quieres cambiar. Se puede hacer inmediato en algunos casos, pero la mayoría definitivamente es lo que llamamos proceso, ¿no? Y te vas transformando como en espiral y como por capitas. Entonces, si te das cuenta que soy mal geniado, soy de mal humor, por ejemplo, ¿no? Pero hace 20 años... a la primera ya reaccionaba. Bueno, después de un proceso, después de tener más conciencia, de trabajar en mí, de entrenar mis emociones, ya no a la primera, a la quinta. Bueno, ahí voy. O sea, es como de qué manera también vamos dando pasitos y vamos mejorando como seres humanos. Pero pues sí, definitivamente hay personas que de pronto no tienen ese gran deseo y pues es más fácil encontrar un mundo explicativo para decir, no, es que esto soy yo y así soy. Juliana, ya para cerrar este episodio que ha estado increíble y maravilloso, y te agradezco muchísimo que nos vengas a compartir todo tu conocimiento y sabiduría. Gracias. ¿Cuál ha sido tu proceso de transmutación pues más poderoso, más cuántico, ¿no? O algo que nos quieras compartir de ti, digamos ya para terminar esta plática. Pues bueno, uno de los procesos más grandes y creo que fue una decisión tomada, te lo compartí hace un rato, es salirme de mi país de origen, uh-huh. ¿Sí?
tomar la decisión de salirme. Muchas veces cuando cambiamos de entorno es porque muchas personas se van huyendo de algo, ¿no? Quieren cambiar, quieren un nuevo aire. En mi caso no estaba huyendo de nada, o sea, todo estaba muy bien y el tomar esta decisión hizo dar un giro totalmente diferente a mi vida. Entonces, para mí esa ha sido como una gran transmutación y yo sé que ahora pues está súper, cada vez es más común que la gente vive en otros países, que se mueve, más los millennials, ¿no? Pero no, de pronto visto desde afuera no es como que, wow, el gran cambio. Para mí lo fue porque implicó sobre todo una búsqueda de la identidad propia, ¿no? Esta búsqueda de no soy la hija de, la hermana de, la psicóloga graduada de, caleña, no sé qué, sino ahorita soy nada, o sea, ¿sabes? En cuanto a la identidad que me definía. Entonces lo veo como un poco lo que pasa con las serpientes, la metamorfosis, ¿no? Que dejan su piel para construir otra piel. De alguna manera, eso ha significado para mí este gran cambio. Y es un cambio que ha durado, sigue durando muchos años. Porque luego es vivir esta experiencia, no solo de salirme de mi país de origen, de casa de papá y mamá, donde tenía todo, pues protección, cuidado, provisión, como un futuro muy marcado, ¿no? A muchos niveles. Y decir, me salgo del entorno y quiero escribir una historia propia, una historia nueva. No creo que empezamos de cero, pero de alguna manera irse a otro país y no ser ya lo que eras antes, entre comillas, lo que la sociedad veía que eras, es un reto de construirse diferente desde abajo. Entonces, tan simple como recién me gradué de la universidad. O sea, terminé psicología y a los pocos meses me vine para acá y mis papás de regalo de universidad me dieron un carro, ¿no? Entonces, dejarlo así, nuevecito, sé que es algo como muy superficial, material, pero significaba un confort para mí. Y venirme aquí a México y cero, pues andar en lo que pudiera, ¿no? Y muchas veces yo hasta me decía, pero pues yo allá en Cali tengo mi carro, tengo mi casa, me habían puesto... ¿Qué estoy haciendo aquí, verdad? Mis papás me pusieron oficina, consultorio para que hiciera ya empezar a atender pues terapia. Y fue como soltar todo ese confort y empezar también poco a poco a construir algo que, bueno, obviamente lo empecé a construir ya después con mi pareja y una familia. Y ese ha sido el reto más grande porque ha significado cambiar muchos paradigmas, hasta incluso el paradigma social de ser mujer, ¿no? De ser mujer en una cultura diferente. Nos parecemos mucho, digamos que creo que colombianos y mexicanos compartimos mucho, somos hermanos en muchos sentidos, y aún así hay muchas sutilezas, que como muchas distinciones, y tiene mucho que ver también como con el rol de la mujer, ¿no? Entonces, para mí también ha sido fuerte el entrar en una sociedad diferente en ese sentido y mantener mi esencia de lo que yo quiero como mujer, ¿sí? De lo que quiero como de ese equilibrio, esa expansión de mujer profesional, emprendedora, independiente y poder ser pues la mamá presente, la esposa presente, sin caer en ninguno de los dos extremos. Ese yo creo que es la gran transmutación y ha sido un camino de varios años. Y como te lo decía y se los decía al principio del programa, es algo que no acaba para mí. O sea, sigo como procesando cambios, aprendiendo cosas nuevas, integrando cosas diferentes en mí y llevando esto como a cuál fue el sentido de haber dejado muchas cosas de mi vida para construir una nueva, y cada vez le voy va agarrando como más forma, ¿no? Pero siento que obviamente estoy como a la mitad del camino de muchas cosas, sobre todo en temas de mi desarrollo profesional, de los sueños que tengo por alcanzar. Es algo que voy ahí como empezando a materializar ciertas cosas que antes veía muy lejanas, y siento que tiene que ver con esa decisión que algún día tomé, una decisión muy instintiva, porque ni siquiera fue pensada, calculada, analizar pros, contras, nada. Fue algo que salió de mi corazón, o sea, salió así de, quiero hacer un cambio en mi vida, tengo esta oportunidad, voy a lanzarme. Y bueno, pasaron muchísimas cosas como súper interesantes, de hecho muchas vivencias con OmniLife. Y me mantuvieron, me sostuvieron aquí, y pues ahorita yo soy mexicana, vivo feliz aquí, he hecho he sido hija ya de este país, y
y me genera como mucha satisfacción no haberme quedado con el miedo. Hace rato que hablabas del miedo, perdón, ya para cerrar, sé que me emociono. Me acuerdo perfecto una persona con la que yo estaba tomando un curso en esa época, que yo estaba así de, no, es que yo quiero cambiar, o sea, quiero cambiar mi vida y me quiero ir, y parte de lo que más me llamaba la atención era México. Y me acuerdo que esta persona me dijo, la decisión que más miedo te dé, esa tómala. Y yo, pues sí, y fue eso, estoy hablando de un lapso de 1 o 2 semanas que yo procesé esta decisión y que arranqué, ¿no? O sea, así de, no fue como una cosa que pensé durante años, no, fue, no, listo, sí, me voy, no sé qué, mis papás me van a apoyar, me van a comprar el boleto, pero me acuerdo tanto de esa frase, me dijo, sí, la que más miedo te dé, esa agárrala. Y yo, pues sí, esta me da miedo, pero quiero. No la pienses mucho, lo que más miedo te dé, ¿no? Uh-huh. Eso es como el gran transmutador. Y lo que me sostuvo y me sigue sosteniendo, aquí me voy a poner un poco romántica, es el amor. Sí, en ese, puedo llamarlo el amor a mi pareja, a mi esposo, pero también fue como el amor grande hacia la vida, hacia lo humano, porque digamos que tienes un sueño ardiente, un deseo ardiente, unas ganas, un impulso, una voluntad, pero para mí, esa es mi forma de pensar, hay un catalizador, hay algo como que lo sostiene, ¿no? Uh-huh. Es como si el deseo ardiente fuera la chispita que lo enciende, pero hay algo que necesita mantenerlo vivo. Uh-huh. Para mí es el amor. Para mí es el amor, te digo, a las personas, pero también ese, no sé, ese amor más grande. El amor de la existencia, el amor. Dios es amor y es una energía, es la energía más importante, la energía que nos tiene, bueno, desde mi perspectiva, esa es. La mía también, es lo que sostiene, porque necesitamos sostener cuando tenemos un gran sueño. Y aquí estamos. Bueno, pues muchísimas felicidades, Juliana, por eso que nos acabas de contar. Gracias por estar aquí, gracias por existir y gracias por compartirnos. Gracias a ti, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Fue muy agradable estar contigo. Qué bueno.